Hola, vamos a ver en un pequeño video algunos contenidos que nos quedaron de la primera parte de cinética química, como son los modelos de colisiones y complejo activado, y también el tema de catalizadores. Muy bien, entonces, el modelo que puede explicar la dependencia de la velocidad de la reacción de algunos parámetros, como por ejemplo la temperatura y la concentración de reactivos, como vimos en la ecuación experimental de velocidad, se llama el modelo de las colisiones, en donde se plantea que para que una reacción química ocurra, las partículas de los reactivos deben encontrarse, deben colisionar, y esta colisión debe ser una colisión efectiva, un choque efectivo. En el sentido de que debe tener la suficiente energía como para que mediante ese choque se rompan los enlaces químicos y se forman enlazos nuevos, lo que correspondería a un proceso químico, a una reacción química. Entonces, si pensamos que la velocidad de reacción va a depender de la frecuencia de esos choques y de la energía que van a tener las partículas a la hora de encontrarse en esos choques, podemos pensar en este modelo. ¿Cómo va a influenciar entonces el número de moléculas de reactivos? Bueno, el número de moléculas de productos que se forme va a ser proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. De estos choques, no todos son efectivos, es decir, podemos tener lo que se llama choques elásticos, donde las partículas chocan, rebotan y no han cambiado su constitución química, es decir, la energía no fue suficiente para romper el enlace, sino que permanecen como reactivos. Muy bien, entonces, estos choques se van a clasificar en choques efectivos o colisiones efectivas y choques no efectivos. ¿Cuáles son estos choques efectivos? Son aquellos entonces que no van a tener la suficiente energía. Vamos a llamar a esa mínima energía que se requiere para que un choque sea efectiva, la energía de activación. Entonces, la energía de activación es el mínimo requerimiento energético que tienen que tener las partículas al chocar para que esa colisión o choque provoque la generación de productos, ¿sí? También está el modelo de que esa colisión va a generar una instancia intermedia entre reactivos y productos llamado complejo activado. Así que también podríamos definir a la energía de activación como la energía necesaria para la formación de este complejo activado que vamos a ver ahora en unos instantes. Este complejo activado se va a formar cuando ese choque se dé con una orientación molecular específica. Muy bien, entonces, repetimos, la energía de activación va a ser la energía necesaria para la formación de este complejo activado, a partir del cual la reacción ocurre. Vamos a ver un esquemita. Por ejemplo, en la reacción entre el dihidrógeno y el diyodo, existe una orientación óptima de reacción o colisión de las partículas, en la cual se forma una especie de producto intermedio, ¿sí?, inestable, entre la molécula de hidrógeno y la molécula de diyodo, que da la formación de producto. Si a pesar de tenerla de suficiente energía, esa orientación no es la adecuada, no va a ser un choque efectivo, va a ser un choque elástico y las partículas volverán a transformarse o seguirán siendo reactivos. Entonces, la energía de activación es la energía necesaria para formar este complejo activado. Este complejo activado se forma cuando las partículas de los reactivos tienen la suficiente energía para romper uniones y se forma además producto debido a la orientación correcta de esa colisión. Por lo tanto, a partir de este modelo del complejo activado o de las colisiones, podemos entender cuáles son los parámetros, o justificar cuáles son los parámetros que van a afectar la velocidad de una reacción. Por ejemplo, el estado físico. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo una sustancia sólida, que es un reactivo, y está en una granulación muy grande, o sea, es un pedazo de materia muy grande, y la reacción se da en la superficie, la reacción tiende a ser más lenta que si esa misma porción de materia
se encuentra en una granulación más pequeña, es decir, en trocitos más pequeños, porque la superficie es mayor. Entonces, una misma cantidad de materia puede reaccionar más o menos rápido, por ejemplo, dependiendo de qué tan tamaño tiene la partícula que lo forma, ¿sí? Por ejemplo, es típico la oxidación de un trozo de hierro. La oxidación de un trozo de hierro, que es una reacción superficial, va a ocurrir más velozmente si yo tengo granallas de hierro que si un trozo de hierro entero. Ahí nos referimos cuando que va a depender de la superficie de contacto o grado de pulverización, por ejemplo, en el caso de los sólidos. También influye si los reactivos están en solución acuosa, en estado gaseoso o en estado sólido, ¿no? Recuerden que para que el proceso ocurra, las partículas tienen que encontrarse de reactivos y productos. Así que las cuestiones de mezclado, en gases es muy rápida, en solución acuosa también, en sólido es más difícil, también favorecen o desfavorecen la velocidad de una reacción. Muy bien, como vimos antes, va a importar la concentración de los reactivos. A mayor concentración de reactivos, más probabilidad, más frecuencia de colisiones tenemos entre las partículas de los mismos. Por lo tanto, a mayor concentración de reactivo, mayor velocidad de reacción. Y esto lo podemos ver matemáticamente expresado en la ley experimental de velocidad, en donde la velocidad justamente es directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos. También va a influir la temperatura en la velocidad de una reacción. ¿Por qué? Bueno, la temperatura en realidad la podemos pensar como una variable que me indica el estado térmico, el estado energético, en cuanto a la energía cinética, por ejemplo, de las partículas, y también de la energía que poseen las partículas al colisionar. Por lo tanto, una mayor temperatura, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar que vamos a tener un mayor número de partículas con una alta energía. Y además con una alta velocidad, con lo cual va a incrementar la frecuencia de las colisiones, aumentando la velocidad de la reacción. También va a ser importante para determinar la velocidad de la reacción, o va a influir en la velocidad de la reacción, la presencia de catalizadores. Ahora vamos a repasar qué son estas sustancias muy particulares que pueden aumentar la velocidad de una reacción o incluso disminuirla. Entonces, ¿qué son los catalizadores? Son sustancias que intervienen generando un mecanismo alternativo para la reacción. Por lo general, con la formación de algún producto intermedio, algún estado de transición o algún reactivo intermedio o complejo activado, ¿sí? Cualquiera de esos tres procesos que son diferentes, que requiere menos energía para su formación. Entonces, en ese caso de que el catalizador aumente la velocidad. Un catalizador, entonces, es una sustancia que participa en la reacción generando un mecanismo alternativo que requiere o consume menos energía. El hecho de ser un producto intermedio o de estar formando parte de un producto intermedio del mecanismo hace que se consuma para generar ese producto intermedio, pero se vuelva a reponer por la descomposición de ese producto intermedio, por lo cual no se consume estequiométricamente el catalizador. El catalizador forma el producto intermedio, pero luego se vuelve a liberar, con lo cual puede volver a formar más producto intermedio y así seguir catalizando sin consumirse, ¿sí? Contábamos que el mecanismo de acción de los catalizadores es proponer un mecanismo alternativo que va a tener una energía de activación diferente, es decir, un requerimiento energético menor o mayor. En el caso de que sea un catalizador positivo, disminuye la energía de activación requerida y eso va a hacer que más partículas tengan la suficiente energía como para generar producto. Por lo tanto, la velocidad de la reacción aumenta. En el caso de que sea un catalizador negativo, generan un producto intermedio con un mecanismo que genera, un producto intermedio que requiere una mayor energía, por lo tanto, la velocidad de reacción disminuye porque vamos a tener menos partículas con suficiente energía como para reaccionar. A los catalizadores negativos se los suele llamar
inhibidores. Dependiendo del estado de agregación y la relación con los reactivos y productos, también los podemos clasificar en catalizadores homogéneos, aquellos que van a estar en la misma fase de los reactivos. Un ejemplo muy conocido tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y el uso de los compuestos clorofluorocarbonados, los CFCs, que se usaron durante mucho tiempo y se liberaron a la atmósfera. Eran poco reactivos, pero al llegar a la estratosfera generaron radicales cloro y radicales flúor. Los radicales cloro actúan como catalizadores de la descomposición de ozono, con lo cual, bueno, aparecieron las consecuencias que son de todos conocidas. Ambos catalizadores y reactivos, el ozono y los radicales cloro generados por estas moléculas, estaban en fase gaseosa, es decir, son catalizadores, el CFC fue un catalizador homogéneo. A veces los catalizadores están en fases diferentes a los reactivos. Por ejemplo, muchos metales o muchos óxidos metálicos se usan como catalizadores para la descomposición de óxidos nocivos que se liberan al ambiente en los escapes de los autos, o también en las diferentes industrias para la hidrogenación, para la deshidrogenación, reacciones que vamos a ver más adelante en la materia. Es decir, el catalizador es un sólido y los reactivos pueden ser gases o productos, con lo cual la catalización se va a dar en la superficie de contacto entre los reactivos y el soporte, es decir, el catalizador sólido. Acá vamos a ver un diagrama que explica el hecho de incorporar un catalizador a una reacción, en este caso un catalizador positivo, que va a aumentar la velocidad. En este diagrama de energía versus coordenada de reacción, vemos como para poder pasar de reactivos a productos, los reactivos tienen que vencer una barrera energética. Esa barrera energética es lo que se conoce como energía de activación, ¿no? Es el requerimiento energético que tienen que tener las partículas de reactivo para que al colisionar generen productos. Bien, en el caso de usar un catalizador, en este caso positivo, se genera un mecanismo alternativo que propone una energía de activación más baja, por lo tanto, la barrera energética es menor y más partículas pueden pasar de reactivos a productos a mayor velocidad. Muy bien, los espero para el próximo tema, que va a ser equilibrio químico.